La noche cae sobre la colonia como una manta pesada, cubriendo los tejados y las farolas con un brillo opaco. En el hospital, el pasillo huele a desinfectante y a miedo. La enfermera corre por el pasillo con el corazón acelerado. Señor de la Reina. Parece que su hijo ha reaccionado. Damián se detiene en seco, sin creerlo. ¿Qué has dicho? Ha movido la mano, y sus constantes se han estabilizado. Él no piensa. Corre, entra a la habitación y lo ve. Andrés, todavía inmóvil, pero con los párpados temblando, los dedos crispándose sobre la sábana como si lucharan por aferrarse a la vida. Hijo, murmura, el sonido de su propia voz le rompe el alma. Si puedes oírme, vuelve, vuelve, que todo esto no tiene sentido sin ti. En su mente, los últimos días. Ojos enrojecidos. Sobre la mesa hay dos papeles, el contrato de Brossard y la carta de renuncia que acaba de escribir. Los observa como si fueran las dos caras de su destino. ¿Qué quedará de mí? Se pregunta en voz alta. ¿Un traidor, un salvador, o solo un cobarde? El teléfono suena, es la voz fría de su contacto en Francia. Monsieur de la Reina, esperamos su confirmación final. Gabriel respira hondo, mira el contrato una última vez. No habrá trato, dice con voz quebrada. Retiren su oferta, y cuelga. Durante unos segundos, el silencio lo inunda todo. Luego, deja caer la cabeza entre las manos y empieza a llorar. No con ira, sino con una tristeza antigua, la de quien ha perdido incluso la capacidad. Que ha olvidado lo que se siente al bajar la guardia. Baja al jardín, camina entre los rosales marchitos y, sin pensarlo demasiado, arroja la carta al fuego de la chimenea exterior. Las llamas la devoran poco a poco, el papel se curva, las palabras se disuelven. Adiós, Enriqueta, susurra. Ya no necesito tus secretos. Por primera vez, su rostro se suaviza. No hay victoria en sus ojos, solo alivio. Pero también sabe que el fuego no borra el pasado, solo lo oculta bajo las cenizas. Al mismo tiempo, Begoña llega al hospital. Damián la recibe con una mirada húmeda. Ha movido la mano. Ella se cubre la boca, conteniendo un sollozo. Se acerca a la cama, toca el rostro de Andrés con la escena corta al despacho de Gabriel, donde él escribe una carta. Su voz se escucha en off, como si leyera mientras la escribe. Damián, no busques perdonarme. Lo que hice no tiene excusa. Creí que podía controlar el destino, pero el destino tiene la mala costumbre de cobrarse caro su orgullo. Devuelvo lo que tomé, pero no puedo devolver lo que rompí. Cuida de Andrés, cuida de lo que queda. Dobla la carta, la deja sobre el escritorio y apaga la luz. Sale al pasillo, donde el eco de sus pasos suena como un adiós. En la colonia, los trabajadores se reúnen frente a la fábrica. Gaspar comenta en voz baja. Dicen que Gabriel renunció. Manuela se persigna. Ojalá sea cierto. Tasio
Ella abre los ojos y lo mira, incrédula. Andrés, los párpados de él se abren apenas un poco, dejando ver el brillo húmedo de una mirada que vuelve del vacío. No puede hablar, pero una lágrima resbala por su mejilla. «Estás aquí», susurra Begoña, temblando. «No sabes cuánto te he esperado». Damián entra en ese momento y se detiene al ver la escena. «Gracias, Dios mío», murmura, y las lágrimas que nunca se permite caen sin resistencia. Pero lejos de allí, Gabriel camina por la carretera que sale de la colonia. No lleva maleta, solo un abrigo y el rostro de alguien que ya no pertenece a ningún sitio. El viento levanta polvo, los árboles susurran. Su figura se pierde entre la niebla. Errores, pero aún puedo arreglar lo que está en mis manos. Perfumerías de la reina no se vende. Y tampoco se rinde. Todos asienten, aunque cada uno con sus propios miedos. En el fondo, saben que el peligro no ha desaparecido, solo se ha escondido, esperando el momento de resurgir. Fuera, las luces de la colonia vuelven a encenderse. Los trabajadores regresan, los hornos se reactivan, el sonido del metal y del vapor vuelve a llenar el aire. Es un nuevo comienzo, pero también un eco del pasado. En la última escena, la cámara se detiene en Andrés, aún débil, mirando a Begoña. Sus labios se mueven, apenas un murmullo. ¿Dónde está María? Begoña se queda helada, sin saber qué responder. Perfumerías de la reina, reluciente pero frágil, como si una sola palabra pudiera volver a derrumbarlo todo. El amanecer en la colonia llega envuelto en un silencio denso, como si el aire mismo supiera que aquel día no traerá calma. Damián observa desde la ventana de su despacho el humo que aún se alza perezoso sobre la fábrica, símbolo de un pasado que no deja de arder. El patriarca, con la mirada cansada, siente que cada decisión pesa más que la anterior. A su lado, los papeles de la contabilidad abierta le recuerdan que el tiempo corre y que la empresa que levantó con sus propias manos está a punto de desmoronarse. Begoña entra despacio, temiendo alterar esa fragilidad contenida que envuelve a su suegro. Trae en la mirada una canza, percibiendo enseguida su inquietud. Begoña, con la voz apenas un susurro, confiesa que no puede creer que María haya pasado de la silla de ruedas a caminar sin ayuda en tan pocos días. La ciencia no explica ese milagro, y ella, que ha pasado noches enteras cuidando a enfermos, siente que la mentira se huele igual que la fiebre. Luz intenta apaciguarla, pero su gesto la delata. También duda, aunque no lo diga. Mientras tanto, en el hospital, Marta repite la misma pregunta a los médicos que rodean la cama de Andrés. Ninguno puede prometerle cuándo despertará ni si lo hará algún día. La respiración del joven, acompasada por las máquinas, es la única respuesta que recibe. La mujer aprieta la mano de su hermano con fuerza, temiendo que ese contacto sea lo último que le quede de él. Entre lágrimas, se reprocha no haber estado más cerca, no haber entendido antes lo que escondían sus silencios. Fuera, en los pasillos del hospital, Begoña cruza con Marta. Durante un instante, se miran con la complicidad rota de dos mujeres que aman al mismo hombre sin decirlo. Marta le agradece el apoyo, y Begoña asiente, sabiendo que las palabras sobran.
Lo que ninguna imagina es que la noticia de la recuperación de María no solo removerá los cimientos de la familia, sino que también despertará viejos resentimientos que creían enterrados. En la colonia, el ruido de los martillos resuena como un eco del pasado. Gaspar se esfuerza en mantener la moral de los trabajadores. En las calles con paso lento. Ella lleva en las manos un sobre con los billetes hacia Madrid, pero su mente está lejos de la capital. Raúl habla de oportunidades, de un futuro nuevo, pero sus palabras suenan vacías frente al silencio de ella. En su interior, Claudia siente que irse ahora sería abandonar no solo su trabajo, sino también parte de sí misma. La fábrica ha sido más que un empleo. Ha sido su refugio, el lugar donde aprendió a resistir. Por la noche, cuando todos parecen dormir, María se queda sola en su habitación. La carta de Enriqueta reposa sobre la mesa, doblada con un cuidado casi religioso. La ha leído tantas veces que podría recitarla de memoria, pero lo que más teme no son las palabras escritas, sino pero su lealtad tiene un precio, y Brossard ya le ha hecho saber que el tiempo se agota. Piensa en María, en la tensión de su última conversación, en aquella sensación incómoda de estar frente a alguien que sabe demasiado. No subestimes a los que se han levantado del suelo, le dijo ella con voz tranquila. Y esa frase lo persigue como un eco. A la mañana siguiente, la casa se despierta con un aire enrarecido. Damián intenta convencer a sus hijos de que vender parte de las acciones es el único camino posible. Tasio calla, incapaz de contradecirlo. Begoña, en cambio, observa con una mezcla de asombro y desconfianza al ver a Gabriel preparar los documentos de la venta con una rapidez sospechosa. Cada pliego de papel parece sellar un destino. Sus manos temblaban con una fuerza extraña. Si es cierto, lo sabremos pronto, murmura finalmente, temiendo que aquella verdad pueda destrozar más de una vida. Mientras tanto, Claudia decide posponer su partida. Raúl, ilusionado con su próxima carrera, intenta ocultar su decepción, pero la tensión entre ambos es palpable. Chema, al enterarse, no pierde la oportunidad de sembrar discordia. Los que dudan, pierden, le lanza con tono agrio. Raúl no responde. Sus pensamientos ya están en la pista. En el fondo, cada uno de ellos busca escapar. Él de sus fracasos, ella de sus miedos. Y ambos ignoran que el destino pronto los pondrá a prueba de una manera brutal. En la una campana que no deja de repicar. En el ala norte de la mansión, María se enfrenta a su espejo. Da un paso, luego otro, como si midiera cada centímetro ganado a la oscuridad. El reflejo que la observa ya no es el de una víctima, sino el de una mujer que ha aprendido a sobrevivir a base de engaños. Sabe que todos la miran con sospecha, pero no le importa. En su juego, la duda es su mejor aliada.
Y mientras se peina con calma, piensa en la cara que pondrá Begoña cuando la vea entrar caminando por el pasillo, erguida, serena, vencedora. A media tarde, Digna llega a la casa con su habitual porte de matriarca. Sus palabras son suaves, pero cada sílaba esconde una intención. Habla con Damián del día, pero basta para confirmar que el trato avanza. Tenga listos los documentos antes del fin de semana, ordena la voz al otro lado. Gabriel asiente, aunque en su pecho leíta una inquietud que no logra sofocar. Por primera vez, duda, no de su inteligencia, sino de su capacidad para salir indemne de un juego donde todos creen ser los dueños del tablero. Cuando el sol cae, Begoña camina hacia la habitación de María. La encuentra de pie, sin bastón, mirando por la ventana. Durante unos segundos, ninguna habla. El silencio entre ambas pesa como un secreto compartido. Así que podías caminar, dice Begoña finalmente. María se gira, y en su sonrisa hay algo casi provocador. El cuerpo tiene sus tiempos. En su interior, sabe que ha ganado la primera batalla, pero ignora que al otro lado del pasillo, Gabriel la ha visto. Y esa mirada, cargada de sospecha, será el inicio de un duelo que ninguno podrá controlar. Esa noche, en la soledad de su despacho, Gabriel abre el cajón donde guarda una copia del informe de la explosión. Entre los papeles, encuentra una foto antigua de Andrés y María en la fábrica, sonriendo. La observa con detenimiento, preguntándose en qué momento todo se torció. Luego, apaga la luz y se queda a oscuras, como si buscara en la penumbra un rastro de su propia conciencia. La mañana siguiente amanece cargada de un aire tenso, de esos que preceden a las tormentas emocionales. Begoña apenas ha dormido. La observa en silencio, como si la comprendiera más de lo que la edad permite. Cuando la pequeña pregunta por su tío Andrés, Begoña siente un nudo en la garganta. Sigue durmiendo, mi amor, responde con una voz que no logra disimular la angustia. Julia la abraza, y ese contacto breve pero sincero le devuelve un instante de consuelo. A veces, piensa, los niños son los únicos capaces de sostener a los adultos sin decir palabra. En el despacho, Damián repasa las condiciones que Gabriel ha redactado para la venta parcial de las acciones. Sus dedos tiemblan sobre la pluma, no por la edad sino por la desconfianza que lo carcome. El abogado le explica los detalles con su habitual tono tranquilo, casi paternalista, pero hay algo en su voz que no le inspira seguridad. Todo quedará en familia, promete Gabriel, evitando su mirada. Damián asiente, aunque sabe que esa frase, dicha por él, suena a sentencia y no a promesa. En la colonia, los rumores corren más rápido que el viento. Los trabajadores comentan la visita de Digna y especulan sobre el futuro de la fábrica. Gaspar intenta mantener el orden, pero cada conversación termina en la misma pregunta: ¿nos quedaremos sin empleo? Nadie se atreve a responder. Tasio, desde su oficina, los observa a través de la ventana, y cada rostro preocupado se clava en su conciencia como un recordatorio de su fracaso. A veces, se sorprende deseando haber muerto en aquella explosión para no tener que cargar
de frecuencia, pero el temblor de las manos la delata. El silencio que sigue es insoportable. Claudia se aferra al mostrador y siente que el suelo se abre bajo sus pies. En su mente, una imagen borrosa de Mateo, el amigo que perdió en circunstancias parecidas, reaparece con la crueldad de los recuerdos no resueltos. No otra vez, murmura, más para sí que para los demás. Manuela la abraza, consciente de que, a veces, los fantasmas del pasado no necesitan nombre para volver a doler. Al caer la tarde, María irrumpe en el despacho de Gabriel. No toca la puerta, su sola presencia basta para helar el ambiente. Él se levanta de inmediato, molesto por la insolencia, pero ella no le da tiempo a hablar. Con una frialdad que solo aumenta la sonrisa de ella. Lo sé perfectamente, replica María, con un hombre que cree controlar a todos, cuando en realidad no se controla ni a sí mismo. Después se da la vuelta y sale, dejando tras de sí un olor a desafío y miedo. En la penumbra del pasillo, Begoña ha escuchado parte de la conversación. No todo, pero lo suficiente para entender que entre ellos hay algo más que hostilidad. Se queda inmóvil, con el corazón desbocado. Por primera vez, se pregunta si Gabriel, el hombre al que una vez creyó íntegro, es capaz de traicionar no solo a su familia, sino a sí mismo. Esa noche, cuando todos duermen, Damián baja al estudio. No busca documentos ni respuestas. María. Esta vez no hay testigos. ¿Por qué lo hiciste? Pregunta sin rodeos. María la observa con serenidad, como quien contempla una pieza de arte que ya no le pertenece. Porque nadie lucha limpio en este lugar, responde. Y yo me cansé de perder. Begoña da un paso al frente, furiosa. Jugaste con los sentimientos de Andrés, con el dolor de todos. María arquea una ceja. ¿Y tú no? ¿O acaso tu compasión por él era tan pura? Las palabras la golpean con fuerza. Begoña retrocede, incapaz de responder. Sabe que María no miente del todo. Hay verdades que duelen precisamente porque son mitad ciertas. No vuelvas a pronunciar su nombre, susurra antes de marcharse. María la observa irse, convencida de la esencia de su fe. En la fábrica, Tasio convoca una reunión con los empleados. Su voz resuena con una mezcla de autoridad y desesperación. Les promete que luchará, que no permitirá que los sacrificios de tantos años se pierdan. Pero sus ojos no engañan a nadie. Son los ojos de un hombre al borde del abismo. Gaspar lo observa desde el fondo, reconociendo en él la misma angustia que lo consume a diario. Después de todo, ambos saben que la esperanza, cuando se fuerza demasiado, acaba convirtiéndose en una forma de mentira. Begoña vuelve al hospital al día siguiente. Al ver a Marta dormida junto a Andrés, siente una punzada de ternura y culpa. Durante unos segundos, se permite pensar que tal vez María tiene razón.
postergada. En su mente, la imagen de él conduciendo se mezcla con la voz del locutor y con el miedo a la pérdida. Si vuelve, le diré la verdad, se repite una y otra vez, sin darse cuenta de que esa verdad quizás ya no encuentre a nadie dispuesto a escucharla. Esa misma noche, Gabriel visita a Damián con una serenidad que no le pertenece. Le asegura que todo está listo, que la venta de las acciones será un éxito. Pero en su interior, algo se descompone. María ha sembrado en él una semilla de miedo. Por primera vez, duda del control absoluto que creía tener. Cuando Damián le estrecha la mano, siente el peso de la traición aún no consumada. Al salir del despacho, mira el cielo oscuro y se pregunta si los hombres como él escribirlos y qué difícil vivirlos. Justo cuando apaga la lámpara, un ruido la sobresalta. En la puerta, Gabriel aparece con el rostro sombrío. Tenemos que hablar, dice. María asiente, sin sorpresa. Sabía que vendrías. La tensión entre ambos llena la habitación. No es solo miedo o resentimiento, es también una atracción oscura, nacida del poder que uno ejerce sobre el otro. Gabriel da un paso, luego otro. Dime qué quieres, exige. María sonríe con calma. Verte caer, pero con estilo. Esa frase lo desarma. Por un instante, el abogado olvida su papel y deja que la rabia lo guíe. Se acerca demasiado, la sujeta del brazo con fuerza, pero ella no se inmuta. No me toques. Ir al otro para no tener que enfrentarse a uno mismo. Fuera, el amanecer comienza a teñir el cielo de un gris metálico. La colonia despierta, ajena al fuego que arde en la mansión. Pero quienes habitan entre esas paredes saben que ya nada será igual. A primera hora de la mañana, el sonido de la lluvia acompaña el despertar de Damián. Las gotas golpean los ventanales de la mansión con una cadencia irregular, como si el tiempo mismo se negara a seguir un ritmo claro. Él, sentado en su sillón de cuero, contempla el fuego débil que crepita en la chimenea. La soledad de aquel instante es el reflejo de su propia culpa. El hombre que alguna vez fue símbolo de fuerza, ahora se siente prisionero de sus decisiones y de la sombra que Gabriel proyecta sobre su casa. Mientras el reloj marca las 8, Gabriel entra al despacho con un portafolio en la mano y un gesto calculado. Habla de números, de porcentajes, de acuerdos que podrían salvar la empresa, pero su voz carece de alma. Damián lo escucha sin interrumpir, hasta que la palabra Brossard aparece entre sus frases. Un leve temblor recorre al patriarca. Ese nombre, asociado a negocios turbios, despierta una desconfianza instintiva. ¿Por qué él?, pregunta con la serenidad de quien ya conoce la respuesta. Gabriel sostiene su mirada, fingiendo transparencia. Porque nadie más confía en nosotros, Damián. Él es nuestra única salida. Las palabras caen. Escucha de lejos la voz de Digna. La mujer habla con Damián sobre la inminente venta, recordándole que es mejor perder una parte que perderlo todo. Begoña se detiene un instante, percibiendo en ese consejo el aroma agrio del cálculo. Nadie da consejos sin buscar beneficio, piensa. Al alejarse, siente que la casa entera respira un aire contaminado por la ambición. En el hospital, Marta sigue junto a Andrés. No ha habido cambios, pero algo en su rostro parece más sereno.
como si la quietud del hermano le ofreciera una tregua. Entretanto, un enfermero entra con un ramo de flores. Marta pregunta quién las envía. Una mujer llamada María, responde el hombre. El nombre la descoloca. La mira de reojo, como si la mención fuera una... En su interior, siente que cada obrero perdido es un pedazo de la dignidad de su familia que se desvanece. Pero cuando intenta hablar, la voz se le quiebra. Es Gaspar quien da un paso al frente, quien los calma con una promesa vacía. Mientras haya un de la reina, esta fábrica no caerá. Sin embargo, ni él mismo lo cree. En la cocina de la mansión, Manuela y Luz comparten un café. La conversación gira en torno a María, como todo últimamente. Dicen que camina como si nunca hubiera estado enferma, comenta Manuela, con una mezcla de fascinación y miedo. Luz suspira. No sé si es milagro o mentira, pero ambos dan miedo. El murmullo de las criadas se propaga por la casa como una corriente invisible. Sonríe sin inmutarse. Cada paso suyo resuena como un desafío. Al cruzar el salón, se detiene junto a Begoña. ¿Te sorprende verme de pie?, pregunta con ironía. Begoña no responde, pero su silencio es más elocuente que cualquier palabra. Damián interviene, intentando mantener la paz. No es momento para discusiones, dice con tono cansado. Pero las dos mujeres lo ignoran. María se acerca, dejando entre ambas apenas un suspiro de distancia. A veces la fe mueve montañas, Begoña. Quizás la tuya está oxidada. La enfermera la mira con furia contenida, pero no reacciona. No quiere darle el placer de verla perder el control. Sin embargo, cuando María se aleja, siente que algo dentro de ella se rompe. Lo recorre. Por primera vez en su vida, siente que ha cruzado una línea de la que no hay regreso. De camino a casa, la lluvia arrecia. Cada relámpago ilumina su rostro pálido. Piensa en María, en su amenaza, en aquella carta que aún desconoce cómo obtuvo. Esa mujer me destruirá, se repite, pero hay algo más en ese pensamiento. Un matiz de atracción, una curiosidad malsana por la inteligencia de su enemiga. Sabe que el peligro no siempre llega disfrazado de violencia. A veces, toma la forma de una mirada que no teme enfrentarte. Mientras tanto, Begoña se desvela frente a la ventana. No logra apartar de su mente las palabras de María ni la inquietud que siente hacia Gabriel. Lo ha defendido demasiadas veces. Rítmica de siempre, pero ella siente que algo ha cambiado. Lo toma como una señal, un hilo de esperanza en medio del vacío. Despierta, Andrés, susurra otra vez, y en el silencio posterior, jura haber sentido un leve movimiento de su mano. Al amanecer, Gabriel regresa a la mansión. Encuentra a María esperándolo en el vestíbulo, como si lo hubiera estado aguardando toda la noche. ¿Saliste a caminar bajo la lluvia o a vender tu alma?, pregunta con una sonrisa.
Él la observa, sin responder. No creas que puedes amenazarme, murmura. María se acerca, tan cerca que su perfume lo envuelve. No te amenazo, Gabriel. Solo te recuerdo que en este juego no hay inocentes. La frase queda suspendida entre ambos. Con rapidez. A un socio extranjero con experiencia. Begoña frunce el ceño. Brossard, pregunta sin dudar. El nombre cae como un rayo. Damián la observa sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Ella esquiva la mirada. Porque en esta casa todos hablan, aunque nadie diga la verdad. Marta se levanta furiosa. Ese hombre destruyó a media colonia con sus negocios. ¿Vas a entregarle lo que queda de nuestro apellido? Gabriel intenta calmarla, pero su intervención solo empeora las cosas. No te metas, le espeta ella. La tensión se vuelve insoportable. Damián, agotado, solo logra decir, ya está hecho. Cuando todos se marchan, Gabriel se queda solo en el despacho. El ruido de la lluvia vuelve a acompañarlo. Abre una botella. Y en esa grieta, ella planea construir su venganza. En la colonia, la vida sigue con aparente normalidad, pero cada gesto, cada conversación, lleva el peso del rumor que se propaga. Los de la reina han vendido su alma, dice una vecina. Y la que mueve los hilos no es Gabriel ni Damián, sino la mujer que volvió a caminar. Esa frase, repetida de boca en boca, resume el nuevo orden que se impone en silencio. Nadie sabe qué ocurrirá mañana, pero todos sienten que algo grande, oscuro e inevitable se aproxima. El día amanece con un resplandor incierto, como si el sol dudara antes de atravesar las nubes. En la mansión de la reina, el silencio tiene un peso extraño. Ya no es el silencio del duelo o de la culpa, sino el del miedo. Cada habitante del lugar camina con la sensación de que algo se ha roto para siempre. Begoña, desde la galería superior, observa cómo los criados bajan y suben las escaleras evitando mirarse, conscientes de que la casa entera es un campo minado donde cualquier palabra puede ser usada en contra de alguien. Damián permanece encerrado en el despacho, absorto en los papeles que firmó la noche anterior. Aun cuando el contrato está sellado, el sentimiento de haber traicionado su propia historia lo carcome. De vez en cuando se lleva una mano al pecho, no por dolor físico, sino por esa opresión silenciosa que deja la vergüenza. Recuerda las manos de su padre sosteniendo los primeros frascos de perfume, el olor a alcohol. Descubrió que hay enemigos más peligrosos que el odio. La duda, la culpa, la sensación de ser observado por un pasado que nunca perdona. En el espejo, su rostro le parece envejecido, como si en un solo día hubiera vivido 10 años. María, en cambio, comienza la jornada con una energía nueva. En el fondo, siente que por fin el destino empieza a girar a su favor. La carta de Enriqueta reposa sobre la mesa, envuelta en un pañuelo de seda. No necesita leerla, sabe cada palabra de memoria. Lo que no sabe, o no quiere admitir, es que esa carta no solo es un arma, sino también un vínculo con su propia culpa. Andrés, aún inconsciente, fue el único que la trató con ternura cuando todos los demás
pero la sensación se repite. Los dedos de su hermano se mueven, apenas 1 milímetro, pero suficientes para arrancarle un sollozo. Llama al médico, que entra con gesto incrédulo. Podría ser una reacción involuntaria, dice, pero Marta ya no escucha. Sabe, sin saber por qué, que algo dentro de Andrés está luchando por volver. En la colonia, los obreros comentan los rumores de la venta. Gaspar intenta contenerlos, pero su voz suena cada vez más débil. Uno de ellos, un hombre mayor con las manos curtidas, murmura, siempre son los de arriba los que venden, y los de abajo los que pagan. Esa frase se repite de boca en boca hasta llegar a oídos de Tasio, que siente cómo le arde la sangre. Sale de su valentía de esa confesión. Entonces no lo enfrentes sola, le aconseja. Hay hombres que usan la razón como arma, y la verdad se les escapa entre las manos. Begoña sonríe con amargura. Lo sé, pero ya he pasado demasiado tiempo callando. Al marcharse, siente que algo dentro de ella ha cambiado. No sabe si ha nacido el coraje o simplemente la desesperación, pero cualquiera de las dos cosas basta para moverla. En la fábrica, Tasio y Gaspar discuten. El joven quiere reducir los turnos, reorganizar la producción para ahorrar recursos, pero Gaspar insiste en mantener el ritmo. La gente necesita creer que todo sigue igual. Tasio lo mira con frustración. ¿Creer en qué? ¿En una mentira? Gaspar guarda silencio. Ambos saben que la fe es lo simbólica, que no afectaría a la dirección. Se levanta de golpe, busca al abogado por toda la casa, pero no lo encuentra. Gabriel está en su oficina, frente a una pila de documentos. Cuando el teléfono suena, sabe que es Damián. No contesta. En cambio, toma el contrato duplicado y lo guarda en un cajón cerrado con llave. Por primera vez, siente miedo. No del patriarca, sino de María. La ve en su mente, con esa mirada serena que parece verlo todo. Y comprende que, de algún modo, ella lo ha arrastrado a una guerra que ya no controla. Mientras tanto, Begoña regresa al hospital. Marta le cuenta emocionada lo del movimiento de Andrés. La enfermera contiene las lágrimas. Es una señal. Responde él. Estás cruzando una línea peligrosa. Ella sonríe. La diferencia entre tú y yo es que yo no pretendo ser inocente. Se da la vuelta, y por un segundo, el viento agita su cabello como si la naturaleza misma tomara partido. Gabriel la observa con una mezcla de rabia y fascinación. ¿Qué quieres de mí? Pregunta. Lo mismo que tú quieres de todos, responde ella. Poder. Él da un paso hacia adelante, pero se detiene. Te destruirás sola. María inclina la cabeza, con un gesto casi tierno. Tal vez, pero no hoy. En otro rincón de la casa, Begoña abre el cajón de Gabriel mientras él está fuera. No lo hace por curiosidad, sino por desesperación. Entre papeles y recibos, encuentra una copia
sentada frente al fuego. Ha llegado tu castigo, dice sin levantar la voz. Él se ríe, un sonido hueco, sin alegría. ¿Crees que puedes ganarme con una carta? María se levanta. No necesito ganarte, me basta con verte caer. Gabriel la mira, y en ese instante comprende que la odia y la desea en igual medida. El fuego ilumina sus rostros, tan cerca que podrían tocarse, tan lejos que jamás se alcanzarán. Mientras tanto, en el hospital, el monitor de Andrés emite un sonido distinto. Marta se sobresalta, sus ojos se abren lentamente, confusos, nublados por la luz. ¿Dónde estoy?, murmura con voz débil. Marta grita, llamando al médico. El milagro que todos habían esperado. Para contener las lágrimas. Su hermano respira con dificultad, pero está consciente, y esa simple evidencia basta para devolverle sentido a todo. Estás en casa, le susurra, aunque el cuarto blanco y el olor a desinfectante digan lo contrario. Andrés la mira con confusión, tratando de unir las piezas de un tiempo perdido entre sombras. A medida que las horas avanzan, la noticia recorre la colonia como un rayo. Primero lo saben los trabajadores, luego las criadas, y antes del mediodía toda la mansión de la reina vibra con una mezcla de alivio y temor. Damián, al enterarse, siente cómo se le afloja el pecho. Por un instante vuelve a ser padre antes que empresario, pero el alivio dura poco. Algo dentro de él le dice que el regreso de Andrés no solo devolverá la vida a su familia, sino también los secretos que tantos han intentado enterrar bajo la ceniza. Begoña es la primera en llegar al hospital. El corazón le late con la fuerza de los años de culpa acumulada. Al verlo con los ojos abiertos, el alma se le encoge. Hay en él una calma extraña, una lucidez casi dolorosa. Pensé que no volvería a verte, dice ella, ahogada por la emoción. Andrés la mira unos segundos, sin responder. Luego, su voz, áspera por el esfuerzo, rompe el silencio. Yo también. Y en esas dos palabras cabe todo lo que fue amor, remordimiento y pérdida. Marta observa la escena desde el pasillo. No necesita escuchar para entender que entre ellos sigue existiendo algo. Esa mezcla de ternura y decepción que la desarma. En la fábrica, Tasio convoca a los obreros para darles la buena nueva. Andrés vive, anuncia. Un aplauso tímido recorre el salón, pero pronto el entusiasmo se apaga. Uno de los empleados, más viejo, levanta la voz. ¿Y qué hay de nosotros, señor? ¿También volverá a darnos trabajo? Tasio no sabe qué responder. La esperanza de los demás se vuelve un peso insoportable. Gaspar, que lo observa desde el fondo, comprende que el joven está atrapado entre la herencia y la impotencia. Se acerca, pone una mano sobre su hombro. No es solo tu responsabilidad, le dice, pero Tasio no lo escucha. En sus ojos hay la misma desesperación que vio en su padre. Andrés, aún débil, las escucha y frunce el ceño. Algo en esa conversación le resulta familiar, pero difuso. Mientras tanto, en la mansión, María se enfrenta a Gabriel. Él entra sin llamar, con la mirada de un hombre acorralado. Andrés ha despertado, anuncia con una mezcla de ironía y advertencia. Ella lo mira con calma. Lo sé, él sonríe, pero hay veneno en su voz. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que podrás seguir fingiendo?
María da un paso hacia él. El mismo que tú sigas mintiendo sobre la venta. Gabriel pierde el control. Tú no sabes nada. Ella se inclina hacia él, casi rozando su rostro. Sé que Brossard ya tiene la mitad del control de la fábrica. Sé que mentiste a Damián. Y sé que era como escudo y el orgullo como refugio. Al caer la tarde, Begoña regresa a la mansión. Ha tomado una decisión. Ya no callará. Entra al despacho sin anunciarse. Damián levanta la vista, sorprendido. Encontré esto, dice, dejando sobre la mesa la copia del contrato. Quiero que lo leas. El patriarca examina los papeles y su rostro se endurece. ¿De dónde lo sacaste? Pregunta con voz ronca. No importa, responde ella. Lo que importa es que te mintió. Damián siente un mareo, un vértigo que lo obliga a sentarse. ¿Gabriel? Sí, confirma Begoña. Tu abogado, tu hombre de confianza. Durante unos segundos, el silencio lo llena todo. Luego, Damián levanta la mirada. Gabriel finge no entender. Damián lanza el contrato sobre la mesa. ¿Me tomas por un viejo idiota? Gabriel se queda inmóvil, sin saber qué decir. No fue decisión mía, intenta justificarse. Brossard presionó, amenazó con retirar la inversión. Damián lo interrumpe. ¿Y no se te ocurrió venir a mí? El silencio es su única respuesta. Lárgate de mi casa, dice el patriarca finalmente. Su voz no es un grito, sino una sentencia. Y reza para que Andrés no despierte con fuerzas suficientes para enfrentarte. Gabriel lo observa, sorprendido por la firmeza. Estás cometiendo un error, responde con tono frío. No, Gabriel, replica Damián. El error fue confiar en ti. María. Está bien, miente. Él la mira, y en su expresión hay algo que la inquieta. Soñé con ella, murmura. La vi caminar. Marta se queda helada. Eso no puede ser. Andrés sonríe, débil, pero con una lucidez repentina. Entonces fue un milagro. O una mentira. Las palabras quedan flotando en el aire, cargadas de un presagio que nadie se atreve a interpretar. A medianoche, Begoña se asoma al jardín. La lluvia ha cesado y la luna ilumina la fuente vacía. Cierra los ojos y respira hondo, buscando paz. Pero dentro de ella solo hay un torbellino. Sabe que Andrés la necesitará, que la familia se tambalea, y que María no se detendrá. Y aún así, por primera vez en semanas, siente una chispa de esperanza. Como si cada rayo de sol tuviera que abrirse paso entre las sombras que aún flotan sobre la mansión de la reina. Damián no ha dormido. Las horas se le han ido en un vaivén de pensamientos que lo desgarran. Frente a él, sobre la mesa, descansa el contrato de Brossard. Ha leído cada línea decenas de veces, y cada palabra le parece un cuchillo. En un momento de lucidez amarga, entiende que no solo vendió parte de la empresa, sino su propio legado.
He cambiado la dignidad de mi familia por una ilusión de estabilidad, se dice en voz baja, mientras el reloj marca las 7. En el hospital, Andrés se despierta completamente consciente por primera vez. Marta lo observa con una mezcla de alivio y miedo. Sabe que, junto a su lucidez, todo ardía alrededor. Marta nota el cambio en su expresión. ¿Qué recuerdas?, pregunta con cautela. Algo que no encaja, murmura él. María. La sola mención del nombre basta para helar el aire. Marta evita su mirada, pero Andrés insiste. ¿Dónde está? Ella duda unos segundos antes de responder. En la mansión. Él asiente, como si confirmara una sospecha. Entonces es hora de que hablemos. Mientras tanto, en la colonia, los trabajadores comentan el despertar del joven de la reina. Algunos lo toman como una señal de esperanza, otros como un mal presagio. Cuando los muertos regresan, siempre traen cuentas pendientes, dice uno de los más viejos. Tasio escucha de lejos y siente un escalofrío. La frase le resuena demasiado cerca de la verdad. En la mansión, María desayuna sola. Nadie se atreve a acompañarla. El rumor de la traición de Gabriel y el despido inminente del abogado circulan entre los criados como una corriente eléctrica. Ella, ajena en apariencia, toma un sorbo de café y observa el jardín. En su interior, un torbellino la devora. Sabe que Andrés está consciente, que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Pero lo que más la angustia no es el castigo, sino la mirada de él. Esa mirada limpia, capaz de desnudarla sin esfuerzo, la única que siempre la hizo sentir culpable. Begoña entra sin anunciarse. La tensión entre ambas se palpa desde el umbral. Ha despertado, dice, sin ¿por destruirlo con tus mentiras? Por protegerlo, replica María, acercándose. De su familia, de ti, de todos los que lo utilizaron. Begoña retrocede, dolida. No te atrevas a decir que lo amas. El amor no se construye sobre el engaño. María guarda silencio unos segundos, luego murmura. A veces el amor solo se sostiene con mentiras, cuando la verdad es demasiado cruel. Y esa frase, más que una defensa, suena como una confesión. En el despacho, Damián recibe una visita inesperada. Es Luis Merino, su yerno, que viene con malas noticias. Los proveedores han suspendido los envíos, informa. Brossard ha tomado control operativo. Nadie firma nada sin su con la sensación de que el mundo entero se derrumba. Se marcha con paso rápido, pero su mente ya trama un plan. No está dispuesto a irse en silencio. En el hospital, Marta prepara la salida de Andrés. Los médicos le han permitido volver a casa con reposo. Él insiste en caminar solo, aunque su cuerpo apenas responde. Necesito ver con mis propios ojos lo que ha pasado, dice. Su hermana intenta disuadirlo, pero él no escucha. Hay una determinación en su mirada que nadie puede detener. Cuando el coche se detiene frente a la mansión, el aire parece espesarse. Los criados lo observan desde lejos, sorprendidos de verlo caminar. Damián sale al encuentro de su hijo, con los ojos húmedos. Pensé que te había perdido, le dice. Andrés lo
Recuerdo la explosión. Te vi, caminando. Dijiste que no podías moverte, y sin embargo huiste. María intenta hablar, pero él continúa. Mentiste a todos. Me mentiste a mí. El golpe de la verdad deja la habitación sin aire. Begoña, que escucha desde el umbral, siente el corazón quebrársele. María da un paso más. Sí, mentí, admite. Pero lo hice porque si sabías que podía caminar, habrías querido salvarme, y habrías muerto tú. Andrés la mira largo rato, como si buscara una grieta en su argumento. ¿Y ahora qué?, pregunta, con la voz rota. ¿Esperas gratitud? Ella baja la cabeza. Solo comprensión. Damián interviene, intentando mediar. Basta de reproches. El ambiente se vuelve irrespirable. María rompe a llorar. Damián, agotado, se lleva una mano al pecho, como si el corazón ya no le respondiera. No puedo más, murmura. Begoña corre a sostenerlo. En ese momento, todo se derrumba. La familia, la empresa, las mentiras. Lo único que queda es el sonido del reloj marcando una hora que ya nadie querría vivir. Horas más tarde, Andrés se encierra en su antigua habitación. Abre un cajón y encuentra una foto vieja. Él, Begoña y María en la feria del pueblo, sonriendo. La imagen lo golpea con una ternura insoportable. La dobla con cuidado y la guarda en el bolsillo. Sabe que no puede perdonar aún, pero tampoco puede odiar del todo. La herida está abierta, y dice ella. Solo quería decirte que lo que sentí fue real, incluso si todo lo demás fue una mentira. Él guarda silencio. Quizás algún día puedas perdonarme. María se da la vuelta para marcharse, pero él habla por fin. No sé si puedo perdonarte, pero tampoco puedo olvidarte. Ella se detiene, y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima auténtica recorre su rostro. Eso basta, responde, antes de desaparecer por la puerta. En el exterior, la noche cae sobre la colonia. El viento arrastra el olor del jazmín y la humedad del pasado. Dentro de la mansión, todos duermen con el alma en vilo, conscientes de que el amanecer siguiente traerá un nuevo orden. Y en algún rincón, donde nadie lo ve, Begoña escribe en su diario. Desayunar. Begoña, que lo busca desde temprano, lo encuentra en la biblioteca, sentado frente al escritorio con los ojos perdidos en un punto invisible. A su lado, los documentos de la fábrica están desperdigados, y sobre ellos una carta escrita a mano, aún sin firma. Él levanta la mirada cuando ella entra. No hay nada más que hacer, Begoña, murmura con voz apagada. He luchado toda mi vida para mantener lo que mis padres construyeron, y al final he sido yo quien lo ha destruido. Ella se acerca despacio, conmovida por la fragilidad de aquel hombre que siempre vio como un pilar. Aún puedes reparar algo, le dice, mientras Andrés esté aquí. Damián sonríe, un gesto breve, cansado. Andrés no necesita mi redención, necesita
dice, y en su voz hay una firmeza que Marta no le escuchaba desde antes del accidente. En el pasillo, se cruza con María. Por un instante, el mundo parece detenerse. Ella baja la mirada, sin atreverse a hablar. Él la observa, sin ira, pero también sin ternura. No te odio, dice finalmente, pero me cuesta reconocer a la mujer que conocí. María asiente, con un temblor en los labios. Yo tampoco me reconozco. Andrés pasa de largo, y ella se queda allí, sola, consciente de que esa frase, más que un reproche, es una despedida. En el despacho, Damián y Andrés se enfrentan por primera vez desde el despertar. El padre intenta sonreír, pero el hijo lo interrumpe con una franqueza que desarma. Sé lo de la venta, sé que Gabriel te traicionó. Damián asiente, incapaz de sostener su mirada. No lo hice por codicia, sino por miedo. Andrés se sienta frente a él. El miedo es la forma más lenta de morir, padre. Esa frase, pronunciada sin dureza, cae como un juicio inevitable. Damián toma aire. Quiero arreglarlo, pero no sé cómo. Andrés aprieta los puños. Entonces déjame intentarlo yo. Mientras tanto, en la colonia, Gabriel camina con paso rápido, el rostro tenso, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Se dirige al despacho de Brossard decidido a recuperar el control. Pero cuando llega, el lugar está vacío. Sobre la mesa, una nota lo espera. Gracias por los servicios prestados. Alivio y compasión. Sí, responde ella sin mirarla. Ya no tengo lugar aquí. ¿Y qué harás? María se encoge de hombros. Buscar un sitio donde no me persiga mi nombre. Begoña se acerca, conmovida. Quizás eso no exista, pero tal vez sí puedas empezar de nuevo. María la mira por primera vez con sinceridad. ¿Crees que hay perdón para mí? Begoña suspira. El perdón no es algo que se pide, es algo que se trabaja. Mientras ambas se miran, por un instante parecen dos mujeres reflejadas en un mismo espejo roto. Una que ha mentido para sobrevivir, otra que ha callado por miedo. Ninguna es inocente, pero ambas han aprendido que la verdad duele menos que la mentira sostenida. María toma la mano de Begoña y la aprieta. Cuida de él, dice. Con incertidumbre. No vengo a prometer milagros, dice, vengo a recuperar lo que nos pertenece. Algunos lo miran con escepticismo, otros con esperanza. Mi padre cometió errores, pero el trabajo de todos ustedes no debe morir por ellos. Las palabras, sencillas pero sinceras, despiertan un murmullo de aprobación. Por primera vez en meses, alguien habla sin dobleces. Gaspar se acerca y le susurra. Tienes su voz, pero no su miedo. Andrés sonríe. Ojalá eso baste. En paralelo, Gabriel entra en el despacho vacío de su antiguo bufete. Abre una botella y bebe directamente del cuello. Sus pensamientos son un torbellino. Recuerda las veces que creyó dominarlo todo, las sonrisas falsas, las promesas rotas. No, señor, hay rendición. El patriarca se levanta, tambaleante. Dígale que no pienso morir siendo un cobarde. El abogado baja la cabeza y se retira. Poco después, el dolor en el pecho regresa con fuerza. Begoña lo encuentra desplomado junto al escritorio. Damián, grita, corriendo hacia él. Andrés llega segundos después. Su padre lo mira, con los labios pálidos. No cometas mis errores, alcanza a decir, antes de cerrar los ojos.
El silencio que sigue es devastador. No hay llantos, solo un vacío que ocupa cada rincón. El funeral se celebra 2 días después. La colonia entera acude. Begoña sostiene la mano de Marta. María observa desde lejos, vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo. Nadie la reconoce, y así prefiere que sea. Cuando el ataúd desciende, Andrés da un paso al frente. Mi padre fue un hombre de su tiempo, dice. Erró, amó y luchó hasta el final. Hoy no enterramos su vergüenza, sino su coraje. Las palabras arrancan lágrimas incluso de quienes lo juzgaron. Tras la ceremonia, Andrés se queda solo frente a la tumba. Begoña se acerca despacio. Lo lograrás, le dice. Él la mira, agotado pero sereno. No lo sé, sí lo sabes, responde ella. Porque llevas su fuerza, pero también algo que él perdió. La capacidad de amar sin miedo. Por un instante, él sonríe. ¿Y tú? ¿Qué harás? Ella suspira. Seguir aquí, cuidando lo que quede. Él la toma de la mano. En María, en Begoña. En todo lo que el fuego destruyó y todo lo que, pese a todo, sigue en pie. Mientras tanto, en un pueblo lejano, María abre una pequeña tienda de flores. En el cartel sobre la puerta se lee, Perfumes del alba. Cada mañana, riega las plantas con manos temblorosas, recordando la voz de Andrés. No te odio, pero me cuesta reconocerte. Con el tiempo, esas palabras dejan de doler y se convierten en un ancla. En silencio, agradece el castigo que la obligó a renacer. Una tarde, recibe una carta sin remitente. Dentro hay una foto, el nuevo taller de la reina, reconstruido. Y una nota corta. Algunos sueños, incluso